Seguimos en todas las cosas en este especial del 1 de mayo, Día del Trabajo. Sí, así es. Tenemos en comunicación a Juan Ottaviano, abogado, especialista en Derecho del Trabajo de la Universidad Social y de la Seguridad Social de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo está, Juan? Acá Jimena y Diego desde Radio San Isidro. Te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno, gracias por sumarte a este especial que estamos haciendo por el Día del Trabajo, 1 de mayo. Y bueno, tenemos muchos temas para charlar con vos, pero uno principalmente, así un puntapié, haciéndole honor a este día, es un panorama de cómo ves el futuro del trabajo en Argentina, ¿no? O sea, cómo va a ir mutando, cómo va a ir cambiando, nuevos trabajos que ya van a desaparecer y demás. O sea, ¿qué va a pasar, no? O sea, ¿cómo proyectás la transformación del trabajo? Bueno, me parece que el contexto es sobre todo por la transformación tecnológica que sin duda ocurre en el mundo y ocurre también en la Argentina, de la mano de la gestión algorítmica, de la inteligencia artificial, un mundo de transformaciones, pero que es un mundo de rupturas y continuidades. No es estas transformaciones de la tecnología en el mundo del trabajo no significan un giro copernicano en las relaciones laborales, sino que hay algunos trabajos que continúan, algunos trabajos que cambian. Seguramente hay algunas tareas que se eliminan. A mí me parece más que interesante no tener expectativas tremendistas, ¿no? Sino que estamos viendo un cambio de paradigma y no visoro una realidad distópica en la que los trabajos se eliminen por completo, más bien un escenario de complementariedad entre las capacidades, la formación profesional, las calificaciones de los trabajadores y la tecnología, las máquinas, la inteligencia artificial, etcétera. En todo caso, lo que sí me parece que es una discusión interesante es las desigualdades que esto puede implicar, sobre todo en un país periférico como la Argentina, con un desarrollo tecnológico limitado, mientras que hay países centrales que van a aprovechar la tecnología para incrementar la productividad del trabajo de una manera sideral, y las desigualdades que pueden ocurrir inclusive en el interior de las actividades, ¿no? Actividades que se van a ver transformadas por la tecnología, que ya están siendo transformadas por la tecnología, y que ponen en discusión si ese futuro del trabajo va a ser un trabajo con derechos o va a ser un trabajo precario, va a ser un trabajo sin protección social. En ningún lugar está escrito que el futuro de las personas que trabajan debe ser un futuro sin derechos, ¿no? Juan, ¿cómo ves vos, digo, como abogado especialista en Derecho del Trabajo, estas nuevas o estas modificaciones, tanta polémica que ha causado en los últimos días, en las últimas semanas, esta posibilidad de modificar la ley del trabajo y demás? ¿Crees que Argentina tiene una ley desactualizada en relación a todo esto que vos estás planteando? Mira, yo comparto que existe la necesidad de modernizar las regulaciones laborales en pos de una mejor protección social, es decir, de mejorar la calidad del empleo. También pienso que varias de las reformas que se proponen no son una solución para las relaciones laborales, porque en general la falta de creación de empleo en algunas actividades, o la precariedad laboral, o la informalidad laboral y económica, se deben a problemas macroeconómicos y de estabilidad económica, no a causa de esta falta de actualización de las normas laborales. Entonces, hecha esta distinción, ¿no?, de que la precariedad laboral en realidad es consecuencia de la inestabilidad macroeconómica, ni hablar en materia de ingresos, creo que sí hay puntos que pueden ser modificados o adaptados de la normativa laboral, pero para proteger mejor a las personas que trabajan. A veces cuando se habla de reforma laboral, sus contenidos son solamente para flexibilizar el empleo, destruir derechos. A mí me parece que hay otro horizonte posible, ¿no?
Juan, ¿vos qué expectativa tenés o cómo ves la situación con respecto a toda la gente que por ahí en estos últimos meses se ha quedado sin trabajo, sobre todo a nivel estatal, digo, que tanta polémica causó Los despidos, todos ¿no? los Sí, despidos claro. que se dieron? Si hoy por hoy el mercado laboral argentino está capacitado y está apto para recibir a toda esa cantidad de gente que se ha quedado sin empleo. Claro, no, me parece que la Argentina está viviendo una crisis de empleo que se agregó a una crisis de ingresos que Argentina ya tenía. Es decir, estamos en una nueva crisis del mundo del trabajo en la Argentina, porque a estos despidos en el sector público y a los despidos sobre todo en el sector de la construcción y también en algunas áreas de la manufactura, se le suma una recesión brutal de la actividad económica, y por lo tanto es muy difícil que el sector privado pueda absorber muchos de los despidos que se están produciendo en el sector público y también en el sector privado. Entonces había efectivamente una crisis de ingresos en la Argentina hacia finales del año pasado, pero el cambio de gobierno significó a fuerza de recesión y de despidos o de reestructuración económica, licuación, motosierra, y esta suerte de eufemismos que se utilizan para describir la recesión. Esto significó una crisis de empleo y por lo tanto ya estamos viendo un incremento de la desocupación, que era un problema que no teníamos, porque la desocupación era especialmente baja hacia mediados y finales del año pasado, ¿no? Uh-huh. Juan, ¿qué perspectivas tienes para este 2024? Que ya casi estamos ya mes 5, y ¿crees que va a ser un año atravesado por conflictos laborales, que va a haber malestar obviamente en todos los ámbitos? O sea, ¿qué proyección tenés? Me parece que la conflictividad ya está aumentando, sobre todo en el sector público y en algunas áreas del sector privado. Insisto, subrayo la caída de la actividad, el cierre de empresas y los despidos que hubo en el sector de la construcción por la suspensión de la obra pública, que además obviamente arrastra a la actividad privada. Me parece que la conflictividad sin duda ya está aumentando y va a seguir aumentando. En todo caso, la cuestión es si las centrales sindicales van a poder ordenar esa conflictividad en pos de, por ejemplo, frenar la reforma laboral que propone el gobierno nacional, o establecer tramos de aumentos en las negociaciones paritarias que puedan dar un poco de alivio después de la caída de los ingresos brutales que se dio a partir de diciembre del año pasado. Sobre este último punto ya hubo algunos activos de lo que creo que va a seguir sucediendo este año, que la CGT logró por la vía judicial suspender la reforma laboral que se había propuesto en el DNU, y hoy estos días, digamos, esta semana se está discutiendo en el Congreso un nuevo texto de la ley base que envió el Poder Ejecutivo al Congreso, y que tiene una versión más moderada o una versión más parecida al DNU, según la versión que elijamos, de la compleja composición del gobierno, del oficialismo en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Me parece que nuevamente la pregunta es si la CGT va a lograr, las centrales sindicales, van a lograr ordenar, concentrar las voluntades de esa conflictividad que hoy está desarticulada, digamos, en todo el mercado de trabajo. Uh-huh. Juan, otra de las consultas que queríamos hacerte acá desde Radio San Isidro era en relación también a los trabajadores de plataformas de aplicaciones. ¿Cuál es su realidad hoy? ¿Cómo están sus derechos laborales y demás? Un tema donde vos has estudiado, has hecho muchos informes sobre esto, así que actualizarnos un poco sobre esto. Bueno, a ver, lamentablemente en la Argentina y en el mundo, los trabajadores de plataformas que trabajan para aplicaciones, ya sea de comercio, electrónico, de movilidad, de reparto, de logística, son considerados trabajadores contrapropistas, aunque todos sabemos
estos trabajadores trabajan para empresas que los contratan, y por lo tanto deberían estar protegidos en sus derechos laborales. Bueno, y en la Argentina ni en ninguna parte del mundo aún se logró que estos trabajadores tengan protecciones laborales adecuadas a la forma de trabajo que tienen, la modalidad de trabajo que tienen, que es un trabajo por cuenta ajena, es decir, trabajan para otros. Y lo que dicen las leyes en todo el mundo es que quien trabaja para otros merece protección laboral y social. Lamentablemente en estos últimos años no hubo avances en la Argentina para lograr protecciones laborales y sociales para los trabajadores de plataformas, aunque hayan intentado organizar, se hayan presentado proyectos para tratar de dar una protección, que además tenga en cuenta las particularidades de este tipo de trabajo, que es un trabajo que tiene mucha flexibilidad horaria, que está gestionado por algoritmos y eso por lo tanto merece una actualización de las normas. Pero una cosa es que las normas tengan que ser actualizadas y otra cosa es la realidad efectiva, la realidad concreta de los trabajadores que no están protegidos por ninguna norma del trabajo. En el caso argentino, yo no tengo las mejores expectativas para estos años, digamos, que vienen sobre la protección laboral de los trabajadores de plataformas, simplemente porque el presidente Javier Milei piensa que los trabajadores de plataformas tienen que seguir trabajando como están, sin ningún tipo de protección social, sin ningún tipo de derecho laboral. Uh-huh. En el mundo están pasando algunas otras cosas, en España, Estados Unidos, Colombia, México, se está empezando a discutir si ofrecerles o permitirles una protección laboral más adecuada, ¿no? Uh-huh. Juan, bueno, por último, hace unos días posteaste ahí en X un mensaje, ¿no?, a los trabajadores del pueblo argentino, un mensaje del 1 de mayo de 1968. ¿Qué reflexión haces este 1 de mayo sobre, bueno, la situación actual del trabajo en Argentina? A ver, el 1 de mayo en la Argentina tiene mucha historia, como lo tiene en todo el mundo, pero en la Argentina especialmente porque la historia del 1 de mayo es la historia del movimiento obrero argentino en sus diversas vertientes, es una historia de lucha, es una historia también de mucho sufrimiento, porque la historia del movimiento obrero argentino está plagada de triunfos y también de fracasos y de derrotas. Entiendo además que este 1 de mayo va a ser un 1 de mayo de movilización. Veo una perspectiva de unidad entre las centrales sindicales para conmemorar las luchas del movimiento obrero argentino y del mundo, y además me parece que en esta oportunidad, como ha habido otras en la historia argentina, esta unidad de las centrales sindicales, esta unidad del movimiento obrero, también se hermana con una unidad del movimiento estudiantil, de las organizaciones de derechos humanos, de las universidades, de la educación pública, de la salud pública. Me parece que nos estamos encontrando con un 1 de mayo de unidad de todas las formas de organización popular, y el gobierno nacional eligió como enemigo principal de su gobierno, digamos, de su programa, a estas organizaciones. Entonces, una vez más, creo que tenemos un 1 de mayo de conmemoración, de lucha y, por qué no, también de proyecto, ¿no? Uh-huh. Juan, muchas gracias por la comunicación acá en Radio San Isidro. Gracias. Un placer, gracias a ustedes. Hasta pronto.